hecho es de la militarización, pero bueno. Ya estamos, ya me agarraron aquí acomodándome y platicándoles de nuestras lindas pantallas, que estoy muy contenta porque estamos estrenando imágenes en las pantallas, es una de las nuevas cosas que están poniendo. Cada día Walo nos hace cosas mejores en el diseño de este programa. Pues ya estamos con la mesa de análisis, hoy con Ismael Carballo, como todos los miércoles, ya no sé ni qué día es. Miércoles, Ismael, filósofo, historiador, director del ILCE. Un gusto estar aquí. Buenos días, Cecilia Vadillo, de regreso acá a la mesa de análisis de Sinsonte, diputada de Moreno. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Ingrid Sánchez, periodista, amiga de esta casa, bienvenida. Y tenemos en la línea a Matthew Tollier, ¿no? Periodista también. Ya lo tenemos conectado. No le escuchamos nada, pero ya lo tenemos conectado. A ver si se arregla ahí el audio. No le escuchamos nada, pero ahorita esperamos que lo podamos escuchar, porque el principal tema de hoy en el noticiero ha estado, bueno, hay varias cosas que nos están ocupando, obviamente muchas tienen que ver con Estados Unidos y con la política que tiene en la región de América, pero tenemos a Ricardo Salinas Pliego otra vez, todos los días, un día sí, otro también, y otro también, lo hemos tenido acá en el noticiero, porque no quiere pagar, porque quiere demandar, ayer decíamos, quiere demandar hasta Santa Claus, o sea, ya dijo que a la Corte, ya dijo que al SAT, a Estados Unidos, a todo el mundo quiere demandar, acusa una persecución política y hoy se está reuniendo, o bueno, esta semana viajará a El Salvador para estar como ponente invitado en una fiesta de encuentro de los criptobros, ¿no? De las criptomonedas, que parece que le encanta mucho, con el señor Nayib Bukele. A ver si podemos poner, para arrancar esta conversación, el video de Salinas Pliego hablando de Bukele, de su amigo Bukele. Si lo tenemos por ahí, es mero, para que lo escuchemos. En Estados Unidos hay drogas por todos lados. En Asia hay drogas por todos lados. Pero no hay la violencia que hay en México. ¿Por qué en España, que se circulan toneladas de drogas, no hay muertos y heridos por todos lados? ¿O por qué en Francia? ¿O por qué en Italia? ¿O en el propio Estados Unidos? Entonces, separemos el tema del tráfico de la violencia. El Estado tiene que controlar la violencia. Y ahí sí yo creo que lo que hizo mi amigo Bukele es extraordinario. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Decretó una cosa muy sencilla. Las bandas violentas son organizaciones terroristas, número uno. Las maras. Número dos, si usted es parte de una banda, no importa que sea el chofer o el cocinero, le tocan 40 años de cárcel. Gracias. ¿Cuánta gente ha metido Bukele a la cárcel? 70,000 cabrones a la cárcel. Y sí se puede, porque no quieren. El Salvador pasó de ser el país. ¿Por qué no quieren controlar estos criminales? Porque es su negocio. Es su negocio, ahora sí. Entonces ahí están las ligas de este régimen con el crimen organizado. Pues ahí está mi amigo Bukele, que metió a la cárcel a miles de personas. Ahora se están reuniendo para ver cómo le hacen con los negocios de los bitcoins. Ismael Carballo, las derechas se juntan en América, se reúnen, se suman, hacen negocios, hacen acuerdos. ¿Cómo leemos este momento? Sí, es un encuentro pues sí, inquietante, para ponerlo de alguna manera. Sí estaba viendo el perfil de Salinas Pliego. Hay como una manera de analizar la relación de los empresarios con el Estado. Entonces, por un lado está como la perspectiva gremial, ¿verdad? Las cámaras, las organizaciones de empresarios, que tenemos a la Coparmex, que es la más antigua, surge en 1929 en el contexto del fin de el remate
de Plutarco Elías Calles de la Revolución Mexicana. Característicamente la Coparmex surge cuando surge el Partido Nacional Revolucionario. El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que después se le quitó la H por, en fin, Consejo Mexicano de Negocios, pero este surge en 1962 en su enfrentamiento con Adolfo López Mateos. Y después el otro momento de gran rispidez fue el Consejo de Coordinador Empresarial, que es el que agrupa a todas las cámaras, incluida Coparmex, que surge en 1976 con un enfrentamiento muy ríspido con Luis Echeverría, ¿verdad? Que estaba con una postura muy beligerante para con el empresariado. Y por otro lado está los perfiles más individuales. Todos estos están reunidos, etcétera, pero luego destacan como figuras individuales que más o menos todos identificamos, ¿no? Como los llaneros solitarios, vamos a decirlo así. Yo identifico por un lado a Carlos Slim, que también participa en todos están en todas estas cosas, pero como que se distingue, digamos, de manera clara Carlos Slim, Claudio X González, ¿no? De triste memoria, y Ricardo Salinas Pliego. Son como los tres figuras individuales que se destacan y que tienen un discurso de mucha beligerancia. Bueno, Slim no sé, el perfil del ingeniero Slim eso es distinto. A Chairo. Es más Chairo. Yo creo que sí, es mucho más prudente, mucho más inteligente. Yo creo que tiene una línea patriótica muy clara, me parece así. Yo recuerdo una anécdota que fue cuando estaba Ernesto Zedillo, no recuerdo el detalle, pero me parece que estaban ante el problema de la banca y creo que se había propuesto fusionar dos bancos, ya no recuerdo exactamente cuáles eran, dos bancos mexicanos. Y en esa reunión estaba Slim y Zedillo dijo que no podía aceptar eso por cuestiones de tipo doctrinario porque tenía que evitar la concentración monopólica. Y entonces me parece que ahí Slim le dijo, pues tú, qué poco patriotismo tienes, le dijo Slim, ¿no? Porque no se trata tanto de monopolio, sino defender a la banca mexicana en este caso. Ese más o menos fue el contexto. Pero claramente Ricardo Salinas Pliego se destaca de todos como el más, el de un perfil más estrafalario, aunque tampoco me interesa entrar tanto en estos repudios psicológicos, ¿verdad? Podremos decir que se comporta como mamarracho, pero tampoco tiene mucho interés eso, sino más bien encontrar la tipología, qué es lo que está persiguiendo. Yo detecto está utilizando, por ejemplo, la frase de zurdos de mierda de Milei, entonces ahí ya está agarrando ese perfil. Tiene también esta cuestión con los impuestos, que es lo que definió la emergencia y el crecimiento de Donald Trump, ¿verdad? Encontrar la manera de no pagar impuestos para que su emporio empresarial pueda prosperar. Lo recordamos todos cuando ocurrió el asesinato de Paco Stanley, cuando salió en cadena nacional a enviar un mensaje directo contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el gobierno de la Ciudad de México. Entonces está adquiriendo un perfil de este empresario que se enfrenta con el Estado con un discurso anarcocapitalista, ¿no? Yo lo pondría así, aunque ahora vemos que también está defendiendo la idea de que el Estado tiene que controlar el narcotráfico, tal como está ocurriendo con Bukele. Pero sí, es una figura que nos tiene acostumbrados, digamos, sí, ya son como 30 años desde aquello de Paco Stanley, 30 años más o menos, nos tienen ya acostumbrados y es natural, no quiero ser, digamos, arrogante ni nada, pero es natural una como cortedad de ideas, es más bien como estridencia. No tiene mucha sutileza ideológica, intelectual o teórica, tampoco se lo podemos exigir, no quiero ser por esto arrogante, pero con esta idea de la libertad está todo el tiempo una y otra vez con la idea de la libertad. Creó incluso su Universidad de la Libertad, que pues habría que ver, no sé, a mí me suena un poco... Y un Festival de la Libertad. Y un Festival de la Libertad. Mucha gente y mucha libertad. Está con esta idea de la libertad, pero no la... Mucha libertad menos para las personas que considera que debe meter a la cárcel. Sí, ¿verdad? Claro. Esa es a la que no quiere... Y no se meta... Es que es una palabra muy... ¿Quién no quiere ser libre aquí? Nadie, ¿verdad? Todos queremos ser libres, ¿verdad? Pero claro, el asunto es definir a la libertad. Entonces a eso me refería, que la pone en circulación, abusa de ese término, entonces libertad y democracia, y todo lo que está en contra de él está en contra de la libertad y la democracia. Hay muchas trampas que hay que meterle análisis. Ingrid, estábamos viendo también a ver si podemos tener ahí unos tweets del personaje también relacionados con su amigo Bukele. Bravo, eliminar parásitos del presupuesto, esto porque el Congreso de El Salvador aprobó una iniciativa para eliminar el financiamiento público a partidos políticos. Parece que siguen un patrón.
todos estos personajes que se juntan y que de pronto están invaden todos nuestros espacios de conversación. Sí, esa captura de pantalla a mí me parece interesante porque justo esos son los tweets que salen cuando uno busca en el perfil de Ricardo Salinas Pliego la palabra Bukele. Entonces es el que aparece ahorita hasta abajo, que dice una frase horrenda y a Bukele de ejemplo, ¿no? Y después lo de los bitcoins y después, o sea, a mí me llamó mucho la atención porque creo que es como esa convergencia de discursos, como una mezcla de esa violencia, ese machismo, esa misoginia con la cuestión económica, ¿no? O sea, vamos a promover, por ejemplo, el Bitcoin, que es para lo que está actualmente en El Salvador o que va a ir, ¿no? Pero a mí lo que más me gustaría como resaltar del primer clip que vimos en donde está hablando Salinas Pliego acerca de Bukele, es de este concepto de terrorismo y de su llamado a que se considera a los grupos del narcotráfico como grupos terroristas, porque me parece que se ha vuelto como un lugar común utilizar esa palabra que legal y jurídicamente pues es una cuestión muy, muy amplia. O sea, no hay una definición en la jurisdicción internacional clara sobre en qué consiste el terrorismo. Lo más que se ha llegado es como un consenso de 3 puntos que tiene que ver con, obviamente, causar terror, buscar ocupar como lugares del Estado y tener una forma de organización, ¿no? Pero se ha utilizado históricamente, por ejemplo, en la Unión Europea como un mecanismo de persecución. O sea, se le considera terroristas a las organizaciones sociales, políticas, etcétera, que están pues desarrollando luchas por los derechos de sus pueblos. Y ahora esto se está trasladando también a la cuestión de los narcotraficantes, ¿no? O sea, se les está empezando a llamar terroristas. Y me parece que o sea, como decía Ismael, pues a lo mejor no le podemos exigir demasiado, o es ingenuo exigirle demasiado respaldo intelectual o conceptual o de ese tipo a Ricardo Salinas Pliego, pero a pesar de que él no tenga a lo mejor toda esa conceptualización, me parece que nosotros sí tenemos que tenerla, ¿no? Y sí tenemos que hacerla y sí tenemos que cuestionarla. Y en ese sentido, pues eso es como una primer cosa que yo diría, ¿no? O sea, cuestionemos que a cualquier persona o a cualquier grupo o a cualquier organización, sin importar su objetivo, su objetivo de vida, su forma de organización, nada, se le llama terrorista. ¿Por qué se le llama terrorista? ¿No? Porque es una forma de quitarles absolutamente todos sus derechos, incluso no solo derechos humanos, sino derechos derechos humanos en el sentido de que se les busca despojar de humanidad, ¿no? Para que entonces si una persona llega por narcotráfico a la cárcel, efectivamente para esa persona no hay libertad, para esa persona al revés. Posibilidad de libertad, casi ni de juicio, pues. Pero además es eso, o sea, se les quita completamente la dimensión de seres humanos, ¿no? O sea, con esa argumentación de que son terroristas, cuando, insisto, jurídicamente ni siquiera está realmente conceptualizado qué es el terrorismo, ¿no? O sea, no hay un consenso a nivel internacional. Entonces yo creo que esas son cuestiones que hay que cuestionar, vaya, y ya con esto cierro, porque una cosa que yo pensaba con lo de Bukele y Salinas Pliego y que ahorita se hablaba hace un momento con el compañero que está en la mañanera, que tiene que ver con lo del asesinato de Carlos Manzo, ¿no? O sea, es decir, se instrumentaliza el tema Bukele para decir Carlos Manzo era el Bukele de Michoacán, ¿no? Pero al mismo tiempo después, o sea, se ha reivindicado que no es así, ¿no? O sea, que tiene completamente otra dimensión, pero se utiliza esa cuestión como de la seguridad, como de buscar que la gente viva de manera segura, que es algo que todos queremos, para golpetear políticamente a ciertos proyectos, insisto, con una conceptualización demasiado amplia y peligrosa, ¿no? Porque sobre todo eso resulta peligroso. Sí, bueno, el tema justo de hasta los límites de una política securitista, de estos llamados incluso para tomar las armas por cuenta propia, para hacer autodefensas, eso es todo un tema, Cecilia. O sea, ayer lo veíamos en el programa, decíamos la derecha se arma porque teníamos el ejemplo de Javier Milei diciendo o fortaleciendo, impulsando que las personas en Argentina se armen, ¿no? Con un
argumento de que son armas de caza, unas ametralladoras, pero bueno. Luego también a José Antonio Katz poniéndose ahí un blindaje antibalas, diciendo, ¿no?, porque pueden venir los terroristas comunistas o quién sabe quiénes. Esta idea llevada a la sociedad, que puede ser muy, muy, muy peligrosa en sociedades tan polarizantes, tener discursos que exalten el tomarse las armas y tomarse la justicia por mano propia. Sí, yo creo que comenzaría un poco con el análisis, nada más retomando lo que comentaban. Yo veo a Slim, por ejemplo, como un pragmático. Él es muy cercano al poder, siempre ha sido muy cercano al poder y ha construido sus negocios a partir de esta cercanía. Esa es mi impresión. Y Salinas yo creo que no es reciente. O sea, el tema del libertario, yo me acuerdo cuando yo iba en la universidad, él ya tenía grupos de jóvenes, Talentum y concursos, ensayos libertarios. O sea, él ha buscado imponer la agenda libertaria desde hace mucho, con la complejidad ideológica que tiene, porque al final es una agenda llena de contradicciones en sí misma, que para mí lo único que tiene pues es la defensa de los grandes capitales, la defensa de las personas más ricas. Yo ahora lo que espero, por ejemplo, es ver a personajes como Lili Telles o América Rangel de pronto ahora defendiendo a Bukele, porque son personajes que defendían mucho a Milei y ahora no me espero que mañana o pasado pues vengan a defender al gobierno de Bukele. Yo creo que el tema del odio, el tema de este tipo de discursos que pueden surgir en la sociedad es porque llenan ciertos vacíos ideológicos, ciertos espacios que no se están llenando culturalmente. Yo creo que en México no estamos, y lo decía la vez pasada que vine y lo volveré a repetir, no creo que estemos en ese momento social, en ese clima social en el que este tipo de discursos puedan encender, porque yo creo que como que si encuentran la chispita y se vuelven llamarada. Y creo que en este momento no estamos en México, pero también creo que tenemos que cuidarnos. ¿Por qué creo que no estamos? Y voy a poner un ejemplo de algo que sucedió el día de ayer en el Congreso que vale la pena mencionar, porque es de las pequeñas batallas que damos contra la ultraderecha y que ganamos. América Rangel estaba acusada penalmente por el delito de discriminación, estaba obligada a presentar una disculpa pública, la cual quería meter como un oficio, quería que no se presentara. Estaba acusada por el delito de discriminación hacia las personas trans y porque hizo comentarios muy violentos contra una compañera activista y ella quería pasar esta disculpa como un mero trámite, y la realidad es que se enfrentó contra muchos diputados que le dijimos, sabes que no puedes hacer eso, no puedes presentarla así, no vamos a permitir que este tipo de violencia pase desapercibida. ¿Y a qué voy con esto? Pues que se mostró en redes sociales, se habló de esto, y la verdad es que la respuesta social a la que nos enfrentamos fue buena. Es decir, yo creo que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, o sea, hay una gran... estamos blindados, yo diría, no diría al 100, pero creo que sí, contra la ultraderecha, sobre todo en este tipo de discursos de odio y en este tipo de cuestiones. Pero creo que hay algunos temas que tenemos que cuidarnos. El primero que veo que hay que blindar, que hay que proteger, es el tema del feminismo. Creo que tenemos, y está, por ejemplo, Citlali siempre hablando en esta agenda de incluir a los hombres. O sea, creo que si no avanzamos la agenda del feminismo en un espacio en el que también los hombres se sientan incluidos, en las que también vean la manera de ir transformando ciertas conductas, entonces podemos dar espacio para que este tipo de ideologías florezcan. Y la otra, y ahí voy hacia contestar tu respuesta, es el tema de la seguridad. Creo que ahí sí tenemos un problema, porque es una cuestión que ya nos aqueja desde hace mucho tiempo como sociedad, que nos duele, sobre todo al interior de la República, en lugares como Michoacán, que ya están hartos de esta situación, y que la agenda que presenta Morena, que presenta la izquierda, no es necesariamente una agenda de soluciones rápidas. Es una agenda que para mí construye la paz, es una agenda que para mí es la correcta, pero que no creo que vaya a tener una solución tan rápida o tan efectiva como pareciera, porque es una ilusión. O sea, el tema que hace Bukele, el tema del armamentismo, el tema de este tipo de cuestiones son una ilusión securitista, porque al final no generan más seguridad, por el contrario generan más miedo y generan más fragmentación social. Pero creo, y ya nada más con esto termino, que si no atendemos y si no
vamos hacia el tema de la seguridad y contrarrestamos esta narrativa, ahí la derecha tiene un espacio en donde puede crecer porque es algo que nos duele mucho socialmente. Un apunte conceptual sobre la libertad para no quedarme con las ganas. ¿Puedo? Sí. 2 minutos. Es que por Porque eso... tenemos que... Es que por eso lo dije. Hay 3 maneras de entender la libertad, para que no estén ahí diciéndoles Salinas Pliego, libertad, 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 sin definirla. Hay 3 definiciones de libertad. No me voy a poner profesoral, pero bueno, la kantiana, la hegeliana y la de Spinoza. La de Kant es la idea de libertad como autonomía frente a heteronomía, que de alguna manera es en la que se quiere mover este hombre. Es decir, yo soy libre porque yo defino las reglas para conducirme y nadie me las impone. Autonomía frente a heteronomía. Pero esa es una, y que de hecho es la que no existe, porque todos estamos determinados socialmente, ¿verdad? Todos, la familia, la sociedad o el Estado, lo que sea, nos impone, digámoslo así, normas de conducta, queramos o no, nos guste o no. Entonces la libertad como autonomía es la que no existe en ningún lado. Como decía Marx, solamente está en la cabeza de John Stuart Mill, decía Carlos Marx. La segunda concepto de libertad es el de tipo hegeliano, que distingue entre libertad negativa y libertad positiva, es decir, libertad de y libertad para. La libertad de, es decir, la libertad negativa, es efectivamente la ausencia de barreras, que están permitidas ciertas cosas. Y la libertad para tiene que ver con la potencia que tiene un individuo para actuar. Ejemplo rápidamente. Si un canario en una jaula le abro la puerta, tiene libertad negativa, es decir, tiene libertad de salir, ¿verdad? Porque está abierta la jaula. Pero si tiene rota un ala, no tiene libertad para volar, no puede salir porque no tiene... Entonces es muy bonita esa idea. La libertad positiva de Hegel significa que tiene que tener potencia el individuo para actuar, ¿sí? Bien. Y la tercera es la más bonita, que es la de Spinoza y la de los estoicos, que define la libertad como conciencia de la necesidad. Yo soy libre en la medida en la que actúo consciente de una necesidad determinada. Y esa necesidad puede ser dar la vida, etcétera. Bueno, más o menos es lo que yo quería para no quedarme con las Bueno, y hay una de estos libertarios que es quizá la libertad selectiva, porque la eligen para lo que les conviene y para contentillo. lo que no, sí, exacto. Pero a ver, quiero ver si ya si podemos retomar con Matthew, porque Salinas Pliego ha sido el personaje, bueno, ya de los últimos meses, pero sobre todo esta semana lo hemos tenido en el noticiero. Un día sí, otro también, un día sí y el otro también, porque le debe a no sé quién, porque va a demandar a no sé quién, porque se va a reunir con Bukele, ahora porque tiene 2 casinos de estos que fueron identificados en esta red o con actitudes o acciones como anómalas por la UIF. Matthew, a ver si ya te escuchamos. ¿Cómo lo definimos al personaje? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Creo que ahora sí me escuchan. Pues lo definimos como ya un agente del poder que está perdiendo no solo piso, sino pues en lo que basó su fortuna y su influencia, que era pues la cercanía con la presidencia en turno, la cooptación del sistema judicial y la influencia en el poder legislativo a través de legisladores que están en su nómina o cercanos a él, ¿no? Hemos visto como en el último año y medio ha ido perdiendo estas redes de complicidad con el gobierno a raíz del diferendo de impuestos, pero a raíz también de un conflicto personal con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, del que durante los primeros 5 años del mandato fue relativamente cercano. Hay que recordar quizás que el propio López Obrador confesó en una conferencia matutina que ofreció a Ricardo Salinas Pliego un quite de 8,000 millones de pesos en el pago de los impuestos, ¿no? Entonces se rompió esta relación y él, en lugar de alinearse con el poder, lo que suelen hacer los multimillonarios en México, pues decide asumir una postura un poco de outsider a la Trump, inspirado por Elon Musk, por Javier Milei, por Nayib Bukele, como dijeron, y ha decidido entrar de lleno en esa estrategia, ¿no?, de confrontación con el poder, y yo creo que se está dando cuenta que esta estrategia pues le está resultando muy, muy costosa. Entonces él está aumentando la apuesta a hacerse pasar por víctima de persecución política, de
está creando un movimiento político para combatir a Morena, pero no le está resultando muy bien. Entonces estamos viendo que ya está por definirse en la Suprema Corte los asuntos relacionados con las deudas fiscales de sus empresas. Es muy probable que Grupo Electra vuelva a perder, porque hay que recordar que en realidad ha perdido en la justicia prácticamente todos los recursos que ha presentado contra contra los créditos fiscales que le determinó el SAT. Entonces estamos viendo esta lógica de confrontación que está llevando a este personaje pues hacia un abismo un poco, ¿no? Está perdiendo pues poder aquí en México, está perdiendo probablemente dinero en Estados Unidos con un juicio de unos tenedores de bonos de TV Azteca que le reclaman $580 millones. Aquí estamos hablando de unas deudas fiscales de 48 mil millones de pesos. Y a esto se suma las investigaciones contra los casinos. O sea, la investigación fue contra 13 casinos, 2 de los cuales pertenecen a TV Azteca. Se ve en la sequía de contratos públicos, ya sus empresas están recibiendo muy pocos contratos públicos. Su empresa petrolera dejó de prestar servicios a Pemex por los impagos de Pemex hacia ella. Hay que recordar quizás que esa empresa se convirtió en una de las primeras 4 contratistas de Pemex durante los primeros años del sexenio de López Obrador. O sea, estamos viendo cómo se le está derrumbando el piso sobre el que construyó su poder y su fortuna, ¿no? Que es esa relación privilegiada con el poder, estos negocios a través de concesiones, a través de contratos públicos, a través de permisos de operar, pues que está perdiendo, ¿no? Entonces está en esa carrera de confrontación con el gobierno. Por eso se habla de él un día sí, otro también, porque es parte de una estrategia de estar muy presente en los medios, en la narrativa, para colocarse como un potencial contendiente político en las elecciones del 2030, como cabeza de un movimiento de oposición contra Morena. Está recuperando o tratando de recuperar ya el asesinato de Carlos Manso, como muestra de que el país se está desmoronando, que está cayendo a pedazos, cosa que no decía hace 1 año y medio, por ejemplo, cuando era aliado del gobierno todavía. Está tratando de acapararse el sombrero, ¿no? Que era el símbolo de Carlos Manso. O sea, está en esa lógica de estar por todos lados y un poco una lógica desesperada de aglutinar apoyos hacia su persona, pero lo que estamos viendo en realidad es que no está funcionando. O sea, sí se está quedando solo, no hay empresarios que lo respalden, porque ya es, pues dentro del mundo de los negocios ya podría considerarse que es un apestado. O sea, el gobierno ya está investigando sus cosas. O sea, ningún empresario, creo, pues quisiera ahora acercarse a él por temor a ser identificado con él y pues quizás sufrir repercusiones. Tiene muy poco apoyo intelectual, mediático, más allá de TV Azteca, que es pues, que le pertenece, ¿no? En realidad ya se está quedando solo, y pues le queda lo que le han quedado a algunos, que son las redes sociales y sus propias redes mediáticas, que son TV Azteca, ADN Noticias, un documental una serie de documentales que publicó recientemente a través de YouTube. O sea, digamos, ya se está quedando un poco solo, pero está dando a hablar de sí, porque pues es su única manera ahora de salvarse un poco de esta situación muy delicada en la que se encuentra. Nos dice Matthew, se está quedando solo. Nos dice Cecilia, esos discursos de odio acá se nos están resbalando. Vamos a ver cómo está el escenario ahora con la marcha esta convocada, a ver si efectivamente está tan solo y tan aislado ese discurso en México, porque al final de cuentas
el PAN tuvo, ¿cuántos? 16 millones de votos en las pasadas elecciones, ¿no? O sea, claro, es una fuerza minoritaria, pero evidentemente si hay partidos políticos moviendo estructuras, es posible que esa marcha convocada pues sea, no sé, numerosa. Lo vamos a ver, no vamos a entrar en las especulaciones. Quiero llegar al otro tema que tenemos, porque hemos estado revisando esta semana mucho el contexto internacional, ahí lo pueden ver, hay muchas armas en nuestras pantallas, porque ayer llegó a América ya este portaaviones gigante de Estados Unidos. Hay una amenaza, hay una alerta en Venezuela que estábamos viendo muy fuerte, movilizaron a todos sus milicianos. Por otro lado, veíamos también hoy que está encima una consulta en Ecuador que hemos estado siguiendo, y con Daniel Noboa siguiendo los pasos de Bukele de mostrarnos imágenes, presumir sus nuevas cárceles donde tienen a mucha gente o llevan a mucha gente en condiciones de violaciones de derechos humanos. O sea, hay como un clima, y eso es a lo que quiero llegar, un clima externo en propio Estados Unidos. Por ahí tenemos también imágenes de las detenciones del ICE que hubo el fin de semana, que son de susto, ¿no? Agentes apuntando a personas o niños, una cosa que uno no se la cree. Y parece que México estamos un poquito en una isla de todo ese entorno internacional. Entonces me interesa también una pequeña valoración del momento en el que estamos internacional, que conoces muy bien, Ingrid, y la posición de México. Uh-huh. Sí, pues yo creo que uno de los aspectos principales que hay que tomar en cuenta con este asunto de el traslado del portaaviones, ¿no? El general Hereford de Gibraltar, se encontraba en Gibraltar, y su traslado a la zona del Caribe, que bueno, es esta continuación de los ataques en contra de estas pequeñas embarcaciones en el Caribe, ¿no? Que ya van más de 60 personas, si no me equivoco, que han sido asesinadas, igual lo mismo, acusadas de narcoterrorismo, sin que se haya hasta el momento presentado ni una sola prueba. O sea, me parece que de hecho, más allá de incluso cuando ha salido el secretario de Defensa de Estados Unidos a decir bombardeamos otra embarcación, ni siquiera sabemos exactamente de qué tamaño era, por ejemplo, no hay pruebas de qué trasladaba, o etcétera, etcétera. Y por lo tanto, incluso algunas veces se les ha llamado lanchitas, ¿no? Porque se supone, o por la cantidad de personas que resultan asesinadas, que son 2, 4, etcétera, podemos imaginar que son embarcaciones pequeñas, pero en realidad hasta el momento me parece que no hay datos oficiales sobre, y bueno, esas imágenes, ¿no? Como las que vemos en pantalla, que son pequeñas embarcaciones. Entonces el traslado del mayor portaaviones de Estados Unidos, ¿no? Desde Gibraltar hasta la zona del Caribe, claramente no tiene el objetivo de acabar con esas pequeñas embarcaciones, sino más bien un objetivo pues de intimidación y de agresión en contra, no solo de Venezuela, aunque principalmente, sino de todos los países que estamos en la región, ¿no? Pero una cosa que a mí me gustaría como mencionar mucho respecto del ambiente internacional que comentas, tiene que ver con las discusiones de hace unos meses en la OTAN. La OTAN había, por indicación y por orden de Donald Trump, ha hecho un llamado a que todos los países aportaran mínimo el 5% de su Producto Interno Bruto para el financiamiento de la OTAN. El único país que supuestamente se había opuesto a eso era España, ¿no? Que daba el 2%, pero que, sin embargo, de todas formas firmó la hoja del acuerdo en donde se iba a elevar el presupuesto para la OTAN, ¿no? O sea, aunque Pedro Sánchez diga, no, nosotros no lo vamos a hacer, en los hechos él firmó el acuerdo, ¿no? Y la semana pasada ya le reconoció a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, a Pedro Sánchez, que bueno, está mejorando la posición de España en su aportación a la OTAN. Eso fue por orden de Donald Trump, ¿no? Y entonces, fueron meses desde que entró Donald Trump a la presidencia hasta entre agosto y septiembre de este año, cuando se firma ese acuerdo. Todos esos fueron meses de presión de Donald Trump para que aumentaran el presupuesto. Aumentan el presupuesto, lo acuerdan y lo empiezan a aumentar de manera efectiva, y lo primero que hace Donald Trump es decir, bueno, vamos nosotros ahora a Estados Unidos a reducir el presupuesto que le damos a la OTAN, porque necesitamos centrarnos en nuestra defensa nacional. Y lo que vemos 2 semanas después es el traslado de este portaaviones de Gibraltar a la zona del Caribe. Me parece que es importante tener ese contexto,
porque Donald Trump tiene este discurso de que él es el presidente de la paz, de que ya acabó con, ¿cuántas van? 6, 7, 8 guerras con las que supuestamente él ha terminado, pero lo que hace es este tipo de acciones, ¿no? O sea, bombardear Irán, ¿no? Así como si nada, un día apretar el botón rojo, bombardear el Caribe, cuántos bombardeos van, etcétera. Entonces, bueno, uno dice, esto de las detenciones de ICE, ¿no? Que son profundamente violentas, que son profundas, o sea, son horribles los videos, de verdad. A ver si nos pueden poner los videos para que veamos de qué presidente de la paz estamos hablando, ¿no? Realmente es impresionante. Nos decía Jorge Luis Sierra hace un rato que que esto no había ocurrido en Estados Unidos en muchas décadas. La gente es apuntándole a la gente, apuntándole directamente. En alguna escena estaba una persona con su hija y parecía convulsionándose. Bueno, esto es un fin de semana cualquiera en Estados Unidos. Sí, bueno, Ismael, es que aquí ¿cómo lo conectamos? ¿La libertad de quiénes o para quiénes? Hay que también redefinir la idea de paz, porque obviamente no se está refiriendo a la paz como la desaparición de la violencia, sino a lo que podemos llamar paz geopolítica, que es lo que históricamente se conoce como pues, la Pax Romana, la Pax Inglesa, la paz soviética, etc. Entonces, desde esta perspectiva, la Pax geopolítica pues, es la paz de la victoria, es decir, el orden que impone un triunfador. Puede ser el orden soviético, el orden del Imperio Azteca, ¿verdad? Cuando tenía a todos sometidos, el orden del Imperio Español. Esto es lo que está, la paz de la que está hablando. Por eso, en fin, esto lo del Premio Nobel de la Paz es un chiste, obviamente, ¿verdad? En fin, pero ¿quién se cree eso? Pero entonces, la paz es la paz del Imperio norteamericano que está intentando poner. Ahora bien, la cuestión es como yo lo veo. El tema es que, recupero algo que comentó Pigmenio en otros programas contigo, Dani. Yo creo que lo que está ocurriendo es una nueva estrategia de la atención. ¿Te acuerdas de ese proyecto de la estrategia de la atención del Plan Gladio, la Operación Gladio en Europa? Que la Operación Gladio fue una operación hecha de la CIA para armar a los países europeos esperando que la Unión Soviética invadiera Europa y nunca invadió. Y entonces con esos grupos armados, ¿qué hicieron? Y entonces de ahí surgieron grupos paramilitares en Europa, etc. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo con esto es una estrategia de la atención para producir fracturas internas al interior o cambios de régimen al interior de cada uno de nuestros estados. Entonces la clave es con quién se está aliando y quién está recogiendo el mensaje de Estados Unidos en cada uno de nuestros países. Bolsonaro en Brasil, Ricardo Salinas Pliego aquí en México, Bukele que está en el poder desde El Salvador, o Javier Milei, que también está en el poder en Argentina. Entonces la clave es la reacción que tienen las sociedades en cada uno de estos países a mensajes de ese tipo, ¿no? Es como yo lo veo. México, ¿cómo está México en ese entorno, como islita? Pues yo hace mucho leí ahí un poco complementando un análisis que justamente decía que el neoliberalismo, ¿no? Ante no poder brindar una solución a muchos problemas sociales, ante no poder brindar una mejora en la economía de las personas, no poder brindar salud, no brindar educación, entonces lo que hace es generar climas de miedo, climas de inseguridad, para después justificar una respuesta de seguridad a través de este miedo que genera, ¿no? Y eso me resonó muchísimo porque pues obviamente es algo que vimos, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón. O sea, cómo justificaba Felipe Calderón la existencia de un gobierno que no apoyaba en nada, pues a través de una guerra, ¿no? Así se van legitimando. Yo creo que eso lo vemos en otros estados con regímenes similares y por eso, lo decía en mi intervención anterior, por eso es preocupante y por eso hay que atender la comunicación de la estrategia de seguridad que no vaya hacia ese rumbo, porque yo creo que ahí podemos tener un problema. Y nada más quería yo complementar lo que decía al principio. Yo concuerdo contigo, y Salinas Pliego para mí no está solo. Yo creo que sí tiene sobre todo apoyo político de Acción Nacional, porque Acción Nacional tiene un vacío ideológico desde hace mucho tiempo, y el riesgo es que en ese vacío ideológico con lo que se llene sea con la ideología o con el programa de Salinas Pliego, que parece ser que van para allá, porque este relanzamiento pues es solo un acercamiento hacia un pensamiento pues mucho más libertario, mucho más de este corte tipo Milei, tipo Trump, ¿no? O sea, es el mismo. Entonces yo creo que el riesgo es que políticamente sí está acompañado, y está acompañado claramente de Acción Nacional, y que veo que hay estrategias también de desestabilización que quizá en este momento no tenemos
ese clima político, pero que sí hay una marcada estrategia de desestabilización, sobre todo en la capital del país, pero en muchos lados, que puede, si no tenemos socialmente, no sé, lo venía pensando en la mañana y no sé cómo llamarle, pero que si no estamos también preparados para dar una batalla discursiva, preparados para explicar estos fenómenos de desestabilización, como para mí es claro el tema de la marcha de la CENTE, ¿no? O sea, hay varios momentos que no se explican de otra manera más que como intentos de desestabilización que pueden generar un clima donde estos tipos de ideologías puedan prosperar. O de agendas particulares también, porque eso luego también ocurre con muchos grupos sociales que de pronto se topan con las contradicciones propias de las izquierdas llevadas a la institucionalidad, y ellos tienen sus propias agendas, que yo sí veo diferencias muy grandes entre la manifestación de la gente y la convocada el sábado. Matthew, estamos ante posible convocatoria. ¿Quién necesita más, Salinas Pliego al PAN o el PAN a Salinas Pliego? Buena pregunta. Bueno, creo que ahí sí son dos barcos a la deriva un poco, ¿no? El PAN porque pues no tiene ninguna figura, pues no tiene ni brújula ya ideológica de lo que fue la derecha tradicional, no sé, la parte católica, la parte de valores de derecha, de extrema derecha. Estamos viendo un PAN ya totalmente desdibujado, producto del control que ha tomado el grupo en su momento de Ricardo Anaya, ahora con el de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México. Es un grupo, digamos, de juniors un poco perdido dentro del escenario político, que además tienen que arrastrar una alianza con el PRI que le ha costado mucho al PAN, ¿no? Por otra parte vemos a Salinas Pliego que él está, al contrario, retomando todos estos valores. Hay que ver cómo en sus mensajes, videos, está apareciendo con banderas de la Virgen de Guadalupe atrás. Está tratando de retomar un poco ese sector, este discurso que busca atraer este sector más católico, más conservador. Pues ya menciona ahora que su lema es la vida, la libertad, etcétera. Digamos, está retomando esa parte que el PAN abandonó durante mucho tiempo, ¿no? Entonces podríamos ver quizás una correlación ahí, una coincidencia de intereses más que nada, porque históricamente Salinas Pliego ha estado del lado del poder, el que sea. O sea, cuando pues estaba con Carlos Salinas de Gortari, pues él era priista, ¿no? Cuando llegó Fox era uno de los grandes apoyos de Vicente Fox. Cuando regresó Peña Nieto, pues hizo grandes negocios con él y la mayor parte de sus cabilderos estaban en el PRI. Cuando llegó López Obrador, pues colocó a varios de sus incondicionales en el gobierno y en la Cámara de Diputados. Quise recordar que Lili Telles entró en el Senado como senadora de Morena, ¿no? Que con la perspectiva del tiempo suena totalmente loco, ¿no? Entonces, pues quizás sí podríamos ver esta alianza de facto de intereses que están siendo muy debilitados y que necesitan un nuevo impulso, ¿no? Y este nuevo impulso, en efecto, lo están buscando más que nada en el extranjero, pues con los ejemplos que hemos mencionado ya mucho, de Milei, Bukele, Trump y estos, pues para tratar de aplicar aquí en México un modelo, un guión que ya funciona en otras partes, con el tema de que acá ya va a estar muy complicado de mover a Morena, que ya tiene el control no solo de una maquinaria electoral, sino ya de las instituciones, tiene el control del poder legislativo, del ejecutivo, del poder judicial. O sea, es muy poco probable que cómo se reacomoda el PAN con su relanzamiento, cómo se acomoda Salinas Pliego como líder de un
movimiento político que él ha creado en septiembre pasado, el movimiento anticrimen y anticorrupción, que también, viendo el historial del personaje, pues suena no poco irónico el nombre. Entonces vamos a ver, pero en efecto hay dos corrientes que están en la deriva y que podrían beneficiarse uno al otro. Y el otro, que ahora sí está prácticamente muerto, es el PRI, que también podría buscar una figura como Salinas Pliego para salvarse de la extinción, pero ahí yo creo que ni a él le convendría aliarse con Alejandro Moreno y su grupo de incondicionales. Fíjate, qué bueno que mencionas al PRI, porque justo quería traer aquí a la mesa un tema que no teníamos previsto hasta ayer, y que tiene que ver con, a ver si podemos poner una imagen de esto que ocurrió en Guerrero, es del 117 aniversario del natalicio del ingeniero Rubén Figueroa, pues ahí estuvo la gobernadora de Morena, Evelyn Salgado, entre otros muchos, y uno dice, el PRI está muerto y lo está reviviendo Guerrero. Cecilia, ¿qué podemos pensar de esa imagen? Porque parece que o en Morena están tan aburridos que dicen, bueno, vamos a darle oxígeno a estos muertos para que revivan, y nos traemos a uno de estos personajes más horribles de nuestra historia, ¿no? A Rubén Figueroa, para darle aire al PRI. No, lo comentaba la presidenta en la mañanera, al parecer es un día feriado y está dentro del estado de Guerrero ahí como un día importante en la legislación de Guerrero, y lo que dice la presidenta es, bueno, hay que revisarlo y que tenemos un congreso de Morena y tenemos que quitarle este día festivo, ¿no? Yo creo que, nuestro país es muy complejo y Morena, que es un partido que está en todo el país también y que tampoco se salva de lógicas locales, de inercias locales, y que también pues ha incorporado a muchos personajes, para bien o para mal, locales que pues son cuestionables, ¿no? Entonces pues yo lo dejaría ahí. Sin duda pues me uno al llamado a la presidenta de que el Congreso del Estado pues revise esos días feriados. Mientras tenemos 50 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, poner uno de muchísimos casos de lo que ocurrió, además en Guerrero, este estado donde que fue protagonista de la Guerra Sucia, o sea, no es en cualquier estado, que podría ser en muchos otros estados, pero ahí, y a uno de estos personajes tan oscuros de nuestra política, que además digamos que directamente afecta y ofende, indigna la memoria política de las izquierdas. Vimos también muchas otras reacciones de otros dirigentes de Morena. Yo vi de Pedro Miguel, de Javier Hidalgo, ¿no? Diciendo esto no puede ser. Pero la pregunta es, bueno, si esto está dentro de su... O sea, ¿esto se estaba haciendo cada año o cada año estaban festejando a Rubén Figueroa y no nos habíamos enterado? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Es la información que hay hasta ahora. ¿Cómo lo interpretamos, Ingrid? O sea, yo creo que sí es parte de las contradicciones que hay dentro de Morena, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, en Morena hay posiciones que dentro del marco de Morena están más a la izquierda y más a la derecha, ¿no? Y claramente... pues sí, además de inercias, yo creo que costumbres que ya no se cuestionan, ¿no? Y yo creo que eso, la verdad, es muy peligroso. Como dices, si se hacía cada año, híjole, pues creo que eso solo lo hace peor, ¿no? Porque, o sea, el hecho de que, o sea, todos los crímenes que se cometieron ordenados por este personaje en el estado de Guerrero, y que fue una práctica que además, si rastreamos históricamente, tiene su justificación y tiene su explicación también a nivel internacional, ¿no? En un contexto internacional en donde se estaba haciendo eso, y que además, o sea, desde mi perspectiva, no lo podemos desvincular de la actualidad, ¿no? O sea, no podemos entender el ambiente de violencia y toda esta... a mí me gusta llamarle más bien guerra contrasubversiva, no tanto guerra sucia, porque más bien, desde mi perspectiva, fue una guerra contrasubversiva contra la subversión, no fue una guerra así como nomás, ¿no?
descontextualizada. Y eso no nos puede, o sea, eso lo necesitamos para explicar por qué Guerrero sigue siendo un polvorín, porque la verdad es que sigue siendo un polvorín. Como puede ser Michoacán, como puede porque además ser eso, varios o sea, otros, ¿no? Ocurre lo de Michoacán hace unos cuantos días y hoy está esto, ¿no? O sea, la verdad es que creo que sí hay muchas cosas que revisar. Y pues bueno, si lo están discutiendo, lo van a discutir, pues qué bueno que lo hagan y que entren a fondo. Y yo creo que no solamente es quitar el día del calendario, que obviamente a nivel simbólico eso es muy importante, sino también revisar entonces cómo se está construyendo la historia local. O sea, los niños en Guerrero están creciendo con la idea de que Rubén Figueroa es una figura a la que hay que admirar. Eso me parece de verdad de terror, ¿no? ¿Qué está peor, Ismael? Que lo hayan hecho cada año y no nos hayamos enterado, o que de pronto ahorita un gobierno que llegó de la lucha social como el de Morena Guerrero lo haga sin darse cuenta. Pues tal vez esto último, porque en realidad pues supongo que es responsabilidad de del Congreso local hacer esas modificaciones, ¿cierto? Sí. Pero forma parte de la tragicomedia mexicana, para recordar ese libro de José Agustín, recuperar esta figura de caciques que supone pues el hecho de que el PRI prácticamente está muerto. Y creo que uno de los grandes, que luego no se apunta lo suficiente, el hecho de que uno de los logros fundamentales de la 4T fue haber llevado al PRI con un pie en la tumba, sino es que ya, bueno, en fin, no ha desaparecido formalmente. Pues ahí ya pero entonces lo sacaron de la tumba, claro, Rubén Figueroa, claro, lo pusieron el hecho de que tengan que recuperar o recuperar, sí, acusar orgullo por una figura de ese nivel supone la orfandad total en la que está el PRI, y es un retrato esperpéntico de la situación en la que está hoy ese partido político. Pero entonces atención con Morena, ¿verdad? Atención con Morena y atención en Guerrero, como dice sí. Ingrid, porque pues ¿qué les están enseñando? Ahora sí que ¿qué les están enseñando a sus hijos? Con los niños no. Con los niños no, exactamente. Sería un buen tema, ¿no? Estas celebraciones. Voy con Mateo, que está allá, nada más porque pues él nos trajo el tema y no lo podíamos evitar. Dijo, el PRI está muerto. Y dije, no, pues yo lo acabo de ver en la mañana, que ahí estaba revivido el señor Rubén Figueroa. ¿Qué te dice a ti? ¿Para qué es peor, Mateo? Tener que hubiera ocurrido y que no, porque eso también puede ser que todos los años se hubiera festejado y no se hubiera escalado a nivel nacional la noticia, o que pues no, eso no nos lo han explicado, ¿no? Si cada año se hacía y no nos habíamos enterado. Pero ¿qué mensajes nos deja en estos momentos? Además, estábamos viendo en la mañana en las portadas del País una entrevista con Alejandro Moreno, en el que también habla de las alianzas, y uno dice, ¿por qué tenemos también los medios que están reviviendo a estos personajes que han hecho tanto daño a nuestro país? Sí, quizá precisar que el PRI esté muerto, esté en vía de extinción, no quiere decir que el priismo haya muerto, ¿no? El PRI, la organización política controlada ya por Alejandro Moreno y sus aliados, ya es una organización moribunda y que ya es intrascendente para México. Pero el priismo como forma de hacer política, de basarse en estos cacicazgos, en Guerrero y en muchos otros lados, pues no ha muerto, ¿no? Y o sea, aguas con Morena, porque está replicando mucho estos esquemas de gobernanza local o nacional. Hay que ver cómo prácticamente todos los gobernadores del PRI que perdieron sus estados en beneficio de Morena son ahora embajadores o cónsules generales en lugares muy peleados dentro del Servicio Exterior Mexicano, como figuras del PRI están ahora en Morena. O sea, no es solamente a nivel local, es una forma de hacer política que se ha perpetuado. En Guerrero, pues con este tipo de celebración contra pues una figura terrible, ¿no?, en la historia del Estado y la historia nacional, pero creo recordar hace poco un evento
donde se celebró a Salvador Cienfuegos, ¿no? El secretario de la Defensa Nacional de Peña Nieto. O sea, hay una serie de rituales dentro de la política mexicana que trascienden a los colores políticos, que trascienden a los partidos y que son pues muy nefastos para un ideal democrático, ¿no? Entonces, pues no sé si sea peor que lo haya hecho Morena o que se haga cada año. Creo que es parte del mismo problema, que es pues en qué se basan los gobiernos para ejercer el poder, tanto a nivel local como a nivel nacional. Eso creo que es lo que nos enseña ese tipo de rituales pues que causan mucha extrañeza. Estamos escuchando ahí gritos revolucionarios de tu bebé, Mati. Viene la próxima generación. Sí, está muy bien, la rebeldía ante todo. Bueno, pues con eso ya son 11:05, vamos a ir cerrando. Yo nada más me quedo con esta idea de los rituales dentro de la política que se replican y se dicen, bueno, pues es que así estaba ya y así lo seguimos haciendo, y que también pasan en el periodismo. Ahora lo recordé porque en la mañana, hace 4 horas, Arturo y yo estábamos revisando las portadas y vimos esta que nos llamó mucho la atención, la del País, a ver si la tenemos, porque creo que también son prácticas que desde el periodismo, no solo desde la política, tenemos como que estar revisando. Es una entrevista con Alejandro Moreno que dice: las alianzas llegaron para quedarse, ¿cómo va a competir el PAN en Chihuahua o Nuevo León? Y ahí la pregunta para todos nosotros es hasta dónde el asunto de la pluralidad, porque es necesario escuchar a todas las voces, es un actor político importante, pero hasta dónde como un espacio a un actor que hace, ciertamente ha hecho daño, que está dinamitando constantemente la vida pública y la vida política y el debate político de nuestro país, ¿no? Un personaje que ni siquiera debería estar en el lugar en el que está, por la forma en la que llegó, en cómo se negociaron esas candidaturas, que además fue público en su momento, que no tuvo sanción ni de su partido, ni tampoco ninguna sanción electoral, por la forma en la que se negoció el espacio al que llegó en las listas plurinominales. Y entonces, y nosotros también, la práctica es, bueno, pues que hable, y que hablen todos, los que están cuestionados, los que no están cuestionados. Es una mini reflexión que nos toca ahora a nosotros, pero que me parece importante dejar aquí. Entonces yo les voy a pedir que en 1 minuto cada quien nos deje su reflexión final del tema que quieran. Yo la dejo esta porque nos llamó la atención, ¿no? Porque dices, bueno, ¿por qué seguimos nosotros haciendo esto en ánimos de una supuesta pluralidad que realmente lo que tendríamos que hacer sí es entrevistarlo, pero con un cuestionamiento bastante más duro, digo yo, ¿no? 1 minuto, Ingrid, para cerrar. Pues yo con lo que me quedaría sobre esta discusión de lo del terrorismo y como un llamado a que todos y todas nos cuestionemos a qué se le está diciendo terrorista y eso qué implicaciones tiene y cómo nos puede afectar en algún momento, porque si el día de ayer bombardearon a unos pescadores y les dijeron narcoterroristas y con eso se justificó, me parece que hay una correlación con este ambiente en el que en México hay estas voces que dicen, bueno, si una persona es delincuente, piensa en el Bronco, diciendo en cadena nacional hay que cortarles la mano a los delincuentes, y que eso en algún momento pues es algo que nos va a alcanzar a todos y a todas, ¿no? Entonces, ese llamado nada más a que cuestionemos que se le diga terrorista a cualquier persona y que cuando se le diga se le quiten todos sus derechos, porque todos tenemos derecho a un juicio justo. Ismael. Yo me quedo con un comentario interesante que hizo Matthew y conectado con la foto que acabas de poner, cuando dijo el PRI está muerto o puede estar casi muerto, pero el priismo no. Esta es una puntualización muy interesante y eso me hace pensar que el pueblo y la militancia tienen a los dirigentes que se merece, ¿no? La clásica. Entonces, pues que los priistas se hagan cargo de ese tipo de dirigencia y pues no sé quién le está haciendo caso a este señor para que dé grandes entrevistas internacionales sobre la situación del país, siendo que es un partido totalmente ya irrelevante, intrascendente para la historia actual de México.
Pues yo me quedaría como en un tema general. Me parece que hay un auge de la ultraderecha a nivel mundial, que hay narrativas muy peligrosas, muy complicadas y que en nuestro país, queramos o no, están surgiendo, se están replicando por ciertos actores y creo que hay una corresponsabilidad de los medios, una corresponsabilidad de los partidos y de la sociedad de hacerle frente de manera muy inteligente a estas narrativas y de contrarrestarlo y también una reflexión de nuestro partido de seguir, ¿no? O sea, no podemos descansar porque esto no es sencillo, es una batalla que continúa y que sin duda tenerlo en nuestro país sería muy complejo. Mate, una reflexión final de la mesa, del tema que quieras. Pues la portada que acabas de enseñar, creo que pinta de cuerpo completo a quien es Alejandro Moreno, que prácticamente está amenazando al PAN de que va a perder Chihuahua y Nuevo León si no se alían con él, ¿no? Pues yo creo que ya con los audios que se han filtrado de él, o sea, podemos ver un poco el talante cero democrático de este personaje, que es un líder en realidad mafioso, que es un líder violento, que es un líder que hablaba de matar a los periodistas pero de hambre y de tenerlos a billetazos. Creo que pinta de cuerpo completo a quién es esta persona y pues quién está al frente del PRI, ¿no? Que ya es un partido chantajista, es un partido que amenaza, que está en vía de extinción, pero que pues que está en manos de este señor de corte mafioso y su grupo de incondicionales y creo que pues solito se exhibe, ¿no? Y pues el papel de los medios ahí, pues, o sea, no está mal que él dé su entrevista. Al fin de cuentas, creo que se retrata de cuerpo completo en este tipo de declaraciones. Pues muchísimas gracias. Con eso y con esta llamada popular que siempre se incluye en todos los audios de todas las casas de esta ciudad, que es muy típico para quienes no conocen la Ciudad de México, con eso también nos quedamos. Era anuncio de patrocinador incluido. Era un patrocinador incluido, se compran y se venden. Eso, si han vivido en la Ciudad de México, identificarán ese audio que aquí es muy particular. Muchísimas gracias a todos por haber participado en esta mesa.